No No comienzo fue. ya. Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo día de enseñanza, en este día número 11. Hoy es 12 de abril, y el día de hoy vamos a estar en una enseñanza que la hemos titulado El reino indestructible. ¿Listo? Entonces, pues bueno, digamos que a manera de conclusión de Daniel 2, que hemos venido hablando de él en la parte uno de la interpretación de los sueños. Vamos, digamos que en esta parte a dar una manera de conclusión, reconocer que Dios es el revelador de esos secretos y pues algo bonito a recalcar en lo que ya hemos dicho es que Daniel oró para que le fuese revelado y su oración pues fue Ujú. respondida y él, antes de levantarse, salir corriendo y a decir lo que Dios le había revelado, hizo una pausa, le da la gloria a Dios. Y pues esto es algo importantísimo en nuestra vida, ¿cierto? Hacer esas pausas para reconocer y agradecer a Dios primero y pues también a quien nos ayuda, también si te recibimos ayuda de personas. El día de hoy vamos a hacer esta enseñanza a manera de podcast compartido, como lo hicimos la semana pasada. Entonces vamos a estar aquí con Ana. Ana pues fue la que nos dio esta parte de Daniel 2, ¿cierto? Entonces pues no sé si quieras agregar algo aquí como manera de introducción. Sí, bueno, pues recordemos lo que estudiábamos. Bueno, es muy especial esta conclusión que vamos a hacer porque vamos a ver cómo este sueño, podemos llamarlo así, o este reino destructible que nació pues obviamente de Dios, del corazón de Dios, del anhelo. Dios quería este reino indestructible, comienza a ser profetizado o es profetizado desde Daniel y vamos a ver cómo se van cumpliendo estas profecías hasta el día de hoy y luego también vamos a hacer un poquito un mirar al horizonte de lo que va a pasar en el futuro. Ujú, ¿Qué aprendimos durante esto se encuentra la profecía, por decirlo así, que fue la interpretación del sueño? Lo encontramos en Daniel 2, como dijo Juli. Vamos a recordar entonces un poquito que el sueño que tuvo Nabucodonosor fue sobre unos imperios. Entonces se levantaba esta estatua que tenía una cabeza de oro, que simbolizaba el imperio babilónico. Luego también tenía el pecho y los brazos de plata, que simbolizaban el imperio medo-persa. Luego el vientre y los muslos de bronce, que eran Grecia y Macedonia, las piernas de hierro, el imperio romano, y luego el barro mezclado, los pies eran como de barro y hierro, que simbolizaban como la división de un imperio. Y también estaba una piedra, que esa piedra luego dice que se convierte en una montaña que abarca pues el mundo entero, y esa piedra es el reino de Dios, que es el Mesías, el Rey de Reyes, que va a gobernar para siempre. Y ahí es donde entramos entonces en el tema de el reino de Dios, que es indestructible. ujú. Entonces aquí nos vamos a centrar en lo que habla el versículo 44 Ujú. específicamente de Daniel 2. Se los voy a leer. Dice, durante los gobiernos de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño Ujú. es verdadero y el significado seguro. ¿Listo? Entonces, el reino que Dios establecerá, ¿cierto? Jamás será destruido, ni por más rumores de guerra, ¿cierto? Que uno piense que la maldad reina, ¿sí? Y bueno, digamos que no solo lo pensamos, sino que también lo vemos, ¿sí o no? Que la Vemos. maldad es la que está reinando. Debemos tener en mente que Dios, o sea, el reino que Dios empezó a establecer a través del cumplimiento de la profecía por medio de Jesucristo, eh, es el que reina, reinará, ¿cierto?
Ujú. Él decide cómo será el desenlace de la historia. El reino de Dios es indestructible y los que confiamos en Él pertenecemos a ese reino y estamos seguros en Él. Sí, exactamente. Y vamos un momento, quiero que vayamos al Salmo 145:13, y pues dice como que precisamente es esa promesa de ese reino eterno. Dice así, pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre, siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. Entonces vemos, el Señor siempre cumple sus promesas y nos dice, y a través de la Biblia y diferentes profetas y diferentes versículos encontramos esa promesa de ese reino indestructible, que sin importar quizás que con nuestros ojos humanos no entendamos cómo es que tanta maldad, cómo, o sea, qué va a pasar porque hay mucha maldad en el mundo, tenemos que confiar en esa promesa, en que el Señor y Dios es un Dios que nunca miente. Él no se arrepiente y si Él lo prometió, así va a ser. Y si Él dice que es un reino que va a ser indestructible y que va a tener la victoria, así va a ser. Y tener esa plena confianza de que sin importar toda la oscuridad que vemos y tanta maldad que hay, sabemos si nuestra esperanza está puesta en ese reino y nuestra vista tenemos que comenzar a como a voltear nuestra vista a ese reino indestructible, dejar de enfocarnos en toda la oscuridad que vemos a nuestro alrededor y poner nuestra vista en ese reino, en nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, que es el Señor Jesucristo. Correcto. Entonces, digamos que respecto a este reino, pues empiezan a surgir varias preguntas. Digamos que, bueno, ¿cuándo será establecido ese reino, verdad? Ujú. Entonces, en los estudios bíblicos, pues se ha hablado de que ese imperio, digamos, con el sueño que viene de Nabucodonosor, que era como que el reino indestructible parecía ser el imperio romano, ¿cierto? Sí. Porque digamos que dice que durante esos gobiernos, esos reyes, Dios establecerá un reino y ahí se va situando o va cogiendo más fuerza el imperio romano. Ujú. Y digamos que al estar en la máxima autoridad, por decirlo así, del Imperio Romano, pues empieza a dar cumplimiento del real reino indestructible a través del anuncio de el Señor Jesucristo, o sea, a través de del cumplimiento de la promesa, a través de él. En Mateo 3 del 1 al 2 dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Cuando Jesucristo comienza el ministerio, eran, digamos que sí, los días del Imperio Romano, en donde el Imperio Romano era el que imponía los impuestos, tenía, pues, digamos, doblegado a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, el reino indestructible realmente se iba a establecer en estos días del Imperio Romano. Y ahí es donde Jesús empieza a mostrar el reino de los cielos, como lo veíamos leyendo en las parábolas. El reino de los cielos es semejante a, ¿cierto? Y a mostrarnos que ese reino de los cielos, ese reino indestructible, comenzaba a mostrarse con la venida del Señor Jesucristo. Aquí les quiero leer lo que nos dice en, ay, espérenme que lo perdí. Acá, Lucas 1:31, cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que ella va a concebir y a dar a luz al Señor Jesucristo, ¿cierto? El versículo 33 en Lucas 1 dice, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces, si ven lo que se relaciona con la interpretación de ese sueño en Daniel 2:44, se anunciaba que viene un reino indestructible. Y aquí este ángel Gabriel se lo está anunciando a María, que viene aquel que reina sobre un reinado que no tendrá fin, sobre ese reino indestructible. Sí. Y qué bonito que vemos como en la palabra de Dios, como que vemos esa línea de tiempo. Entonces Ujú. vemos todas estas profecías, el anuncio de pues, lo que acabas de leer del ángel, y luego entonces aparece Juan el Bautista
en Mateo, que también lo leímos, y dice, el reino de Dios se ha acercado, o sea, ya está aquí, se está cumpliendo y está anunciando, se está cumpliendo las profecías, ya está este reino indestructible, ha llegado. Incluso el Ujú. mismo Jesús lo proclama en Marcos 1, 14 y 15, y él dice, bueno, y un poquito del contexto donde está pues este versículo, es después del bautismo y la tentación de Jesús, es como ese contexto antes de que él comenzara su ministerio como tal. Y dice, más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró a Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido de Dios. Entonces, anunciaba, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Entonces, el Señor Jesucristo dice, el reino de Dios está llegando, se está acercando este reino. Y entonces poco después, él comienza a llamar a sus apóstoles, pues uno por uno. Y es algo muy bonito también eso, porque vemos como en la profecía, en Daniel 2:44 dice, o bueno, Daniel 2, dice que este reino comienza pequeño y luego se convierte en una montaña. Comienza en una piedra pequeña que destruye a todos estos imperios y se convierte en una montaña. Y vemos cómo el ministerio de Jesús aquí en la tierra comenzó así. Comenzó pequeño, comenzó con 12 y luego Ujú. fue expandiéndose y ahorita pues bueno, no sé en cuánto estará el número, pero ahorita pues básicamente hay creyentes por cada rincón de la tierra. Entonces vemos cómo se va cumpliendo esta profecía. Sí, así es. En Juan 18:36 ya son palabras del Señor Jesucristo. Ujú, Cuando Él anuncia este reino, ¿cierto? Dice, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, aquí ya es cuando él estaba al frente de Pilato, ¿cierto? Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Sí? Él comienza diciendo, ujú, mi reino no es de este mundo. El Señor Jesús nos muestra que el reino de los cielos, este reino indestructible, es tan diferente a este mundo, ¿sí? El rey de este reino es demasiado distinto a cualquier rey en la humanidad, a cualquier gobernante, porque no tiene esos intereses políticos, ni corrupto, ni favoritismos, ni la rosca. Es ujú. un reino que es basado en la verdad, sí, como bien lo expresó aquí el Señor Jesús ante Poncio Pilato, cuando es capturado, lo incriminan de delito. Entonces, el reino que venía a empezar a instaurarse a través del Señor Jesús, no proviene como de ese sistema mundial maligno que está como en esa rebelión contra Dios, ¿cierto? El Ujú. reino de los cielos existe en una dimensión espiritual y no depende de las personas, digamos, por defenderlo, ¿sí? Todo corresponde a esa voluntad de Dios. Cuando llegue el momento de establecer el reino celestial en la tierra, que eso ya es después. Entonces no me voy a adelantar aquí porque vamos como en esa cronología, ¿sí? Cuando se anunciaba a través del Salmo, a través de Daniel, ¿cierto? Luego entonces viene Juan el Bautista anunciando, arrepiéntanse porque viene el que es, ¿verdad? Luego entonces el ángel anunciándole a María, viene el que reina por siempre. Y ya entonces luego el mismo Señor Jesucristo diciendo, hey, les estoy mostrando, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es para los que creen en mí, ¿cierto? Los que oyen la verdad. Y entonces aquí ya vamos a pasar a la parte que Ana les va a comentar, que es también pues relacionado con lo que se anunciaba en Daniel acerca de la ascensión del Señor Jesús. Exacto. Entonces, después de pues lo que conocemos como todo pues la obra maravillosa del Señor Jesucristo en la tierra, donde hizo todos estos milagros, donde luego después de haber escogido a sus 12, hace su ministerio público, vienen pues todos los ataques y viene pues todo el tema de
el sacrificio perfecto, que es donde el Señor Jesucristo pues paga ese precio por cada pecado y pues nos salva. Este es ese momento de salvación, ese momento pues tan especial, y luego la resurrección y la ascensión. Entonces, algo muy, muy especial es que en Daniel, lo vamos a leer en un momento, en Daniel tiene esa, como esa profecía y esa vista, hagan de cuenta como si fuera un dron desde el cielo sobre, como, sobre la ascensión, sobre ese momento de la ascensión del Señor Jesucristo. Y luego entonces encontramos en Hechos la versión como terrenal. Entonces vamos a leerlo porque pues, me parece algo muy bonito. Vamos en Daniel 7, 13, 14 a ver esa visión como desde el dron. 13:14 dice, mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender em, con las nubes del cielo, se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio la autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá su fin, su reino jamás será destruido. Entonces vemos también que el Dios Padre le da la autoridad al Señor Jesucristo y la soberanía sobre todas las naciones del mundo, y su reino jamás será destruido. Y también vemos que y sabemos que Él está sentado a la diestra del Padre. En el momento en el que termina su obra, culmina su obra aquí en la tierra, en ese momento sube al cielo. Y se le da pues toda esta autoridad y él está ahorita sentado a la diestra del Padre. Y bueno, tampoco me voy a adelantar a lo que viene ahorita. Y entonces Ujú. en Hechos 1:9, que vamos a ver la ascensión desde el aspecto terrenal, dice así, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en la que lo vieron irse. Entonces también nos está profetizando la segunda venida del Señor Jesucristo. De la misma manera como ascendió al cielo, de la misma manera regresará. Qué lindo eso. Ujú, Entonces, les voy a leer aquí lo que dice Romanos 14:17, porque ya entramos a la parte de, bueno, en la actualidad, ¿cierto? ¿Cómo aplico este reino a mi vida? ¿Sí? ujú, Romanos 14:17 dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos los unos a los otros. El reino indestructible no se trata de religión, ¿sí? Se trata de una vida que tiene esa convicción en los principios establecidos por Dios. Es un estilo de vida que te lleva a tener lo que dice acá, esa bondad, esa paz y esa alegría en el Espíritu Santo, ¿sí? Fuera de esa conexión espiritual es muy difícil entender el reino de los cielos. ujú, El Señor Jesús, con esa venida a la tierra que instauró, que ya comenzó con él el reino de los cielos, el reino indestructible en la tierra, es esa primicia, ¿cierto?, del reino de los cielos estableciéndose. Una vez Él regresa y asciende al cielo, ese reino indestructible queda implantado en nuestros corazones y en cada corazón de los creyentes mediante el Espíritu Santo, que es ahí donde es impartido, ¿verdad? Hasta que llegue el momento en el que se establezca en la tierra el reino celestial, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesucristo, a través de su ministerio, de sus sermones, nos hablaba, el reino de los cielos es como, ¿sí? Y el Señor ahí nos estaba mostrando y enseñándonos que ese reino es diferente a lo que venía imponiendo Roma. Por ejemplo, ese reino no es Roma, ya no ujú, lo es como en el sueño que interpretó Daniel. Ese sueño solo, digamos, determinaba el anuncio
de que un reino fuerte se iba a instaurar, ¿cierto? Que era el Imperio Romano, pero más poderosa que toda esa representación es el que, digamos, es el reino de los cielos que se va a ir instaurando a través de Jesucristo y ya cuando llegue hacia lo que dice Apocalipsis 11:15, que dice, entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo. Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por siempre y para siempre. Sí, o sea, Qué bonito. ya desde ahí, desde Daniel, se venía preparando, viene preparándonos incluso hoy en día el Señor a través de esto, ¿cierto? ¿Qué tan preparados estamos para todo lo que hace parte de ese reino indestructible, ¿sí? Y hacer parte de esto nos debe llevar a tener gratitud porque somos privilegiados y no sé si todos comprendemos lo importante que es estar escogidos para algo tan grande, poder hacer parte de un reino que va a ser establecido en la tierra y que nada ni nadie podrá destruirlo, pues es algo muy lindo, es una seguridad demasiado grande, ¿sí? Que le debe dar como un sentido a tu vida y esa seguridad de la salvación. Sí, yo creo que en el momento en el que uno comienza, como tú dices, a tener esa gratitud y también como esa humildad y esa fidelidad a este reino, hay muchas cosas que también pierden sentido como en nuestra actualidad, que uno a veces dice, me preocupo por tantas como cosas tan simples y tan sencillas en lugar de enfocarme en prepararme como para disfrutar ese reino. Entonces ahorita se me vino a la mente como por ejemplo cuando uno ve esas películas de medievales que los soldados eran fieles a su rey y no importaba dónde estuvieran, ellos morían por ese reino. Entonces, ¿por qué Ujú. nosotros no podemos ser así? Porque nosotros no podemos tener esa fidelidad que tuvieron Daniel y sus amigos, esa fidelidad, y yo creo que ese ha sido como un tema constante que Dios nos ha estado poniendo, de sean fieles, y Mm. ser fieles también es eso, es tener nuestra vista en este reino indestructible, en este reino que se profetizó desde el Antiguo Testamento, se comenzó a hacer realidad y a cumplir esta profecía con el nacimiento del Señor Jesucristo, con la primera venida del Señor Jesucristo, ese reino que ya está establecido y que vienen cosas maravillosas pues en este reino que es para siempre. Entonces, como que nuestra lealtad se vuelva para este reino. Así es, sí, así Ujú, es. Y yo creo que ya para ir cerrando, les quiero leer aquí en Juan 3 del 5 al 7 lo que se necesita para ser parte de ese reino de los cielos. O sea, ¿cómo afianzamos nosotros esa confianza o esa, como esa seguridad de, "Uf, yo soy parte de todo este plan tan hermoso que viene siendo instaurado por Dios desde hace mucho tiempo, ¿cierto? ujú, Y esto pues es nacer de agua y del Espíritu, porque esto mismo fue lo que Jesús se los dijo y por eso vamos a leerlo. Dice el ujú. versículo 5 de Juan 3. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Versículo 8. Les voy a leer también. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del espíritu, ¿cierto? Sí. Conocer todo esto, lo que dice la palabra de Dios, el nuevo nacimiento, esto, acuérdense lo que hemos leído de solamente lo entienden aquellos que están en el espíritu. Quien no está Ujú. en el espíritu le va a parecer una locura Una locura. total, Ujú. ¿sí? Total, sí. Y pues ahí está como el conocimiento o lo que nos va revelando Dios mismo del reino de los cielos, ¿sí? Ujú, Así como Daniel oró para que fuese revelada la interpretación de ese sueño, asimismo pues nosotros oremos para que nos sea más revelado más sobre este reino indestructible. ¿Cómo puedo hacer parte, más parte, cierto, de este reino ujú. indestructible que nos permita a Dios estar como a esa altura del reino celestial y pues a través de la palabra de Dios, eh, pues digamos que sea Él preparándonos
y que podamos seguir esos consejos como sobre cómo comportarnos en el reino de los cielos, cómo yo decir, uff, pertenezco, tengo la seguridad de que yo voy a estar allí al lado del vencedor, ¿cierto? Exacto. Sí, precisamente ya para también concluir, precisamente esto lo dice Primera de Corintios 15 y yo creo que esto tiene 15, 24, 26, ya se los voy a leer, y tiene que también ser como nuestra esperanza de qué será el futuro de ese reino, ¿verdad? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante con el reino o qué vamos a ver nosotros pasar? Porque pues básicamente pase pues en los tiempos que pase, nosotros vamos a ver esto. Y también es un orgullo, ¿no? También decir, wow, yo voy a ver todo esto que va a pasar. En lugar de llenarnos de miedo y temor, deberíamos llenarnos como de felicidad, de orgullo, de decir, yo pertenezco a este reino que va a ser victorioso. Entonces se los voy a leer rapidito. Dice así. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre. Luego destruirá todo gobernante y poder y toda autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces vemos cómo Cristo va a tener la victoria sobre todos esos imperios, sobre todos esos gobiernos corruptos, sobre toda la oscuridad que nosotros estamos viendo que decimos, ¿de dónde salen tanta maldad? Mm. Bueno, nosotros sabemos y tenemos nuestra esperanza de que Cristo, que es el rey de ese reino indestructible, va a vencer sobre todas esas cosas y cuando termine con ese propósito, Él entregará ese reino a Dios el Padre. Oh Dios Padre. Sí, así es. Qué gran seguridad es esa. Y Ujú, pues sí, nada, ya ahí es cada uno tome esa seguridad y ore, aférrese a eso. oremos, oremos Ujú, mucho, conectémonos mucho espiritualmente con Papá Dios, leamos la palabra, conozcamos más de este reino, ¿cierto? Porque ahí en la palabra de Dios está toda la respuesta. O sea, uno dice, pero ¿cómo sería un reinado perfecto? Pero ¿cómo sería este mundo sin la maldad? ahí Pues está. ahí lo dice, ahí es el reino de los cielos es Es semejante como, a todo, una paz perfecta, a todo lo contrario a lo que estamos viviendo hoy en día. sí. ¿Listo? Y eso que no hablamos del milenio, de ese tiempo en el que Jesucristo va a gobernar sobre esta tierra, que eso va a ser algo espectacular. Entonces, Y que pero no nos bueno, lo eso es, podemos perder. Tenemos que no, estar ahí, todos los que exacto. están Así escuchando que esto. aseguremos nuestra sillita en el reino, mejor dicho. Tenemos que estar Exactamente. ahí, no nos lo podemos perder. Bueno, familia, entonces vamos a terminar este tiempo en oración. Entonces los invitamos a que ahí donde están, cierren los ojos y bueno, vamos a decirle, Padre Santo, primero que todo, gracias, infinitas gracias por tu misericordia, porque desde el Antiguo Testamento vemos cómo has formado este plan perfecto, Señor, y ese sueño que tú tienes de que nosotros pertenezcamos a tu reino. Es algo que no nos lo merecemos, Señor, y por eso te damos a ti, Señor, tantas gracias y te pedimos, por favor, Señor, que quites quizás alguna dureza que tengamos en nuestro corazón, que muchas veces nos hace menospreciar esta verdad tan grande y tan maravillosa, y perdónanos porque muchas veces no le damos la importancia, Señor, a esta verdad, pero gracias porque hoy nos recuerdas que sobre este reino indestructible, este reino victorioso, y no nos queremos perder tu victoria, no nos queremos perder ese honor tan grande que va a ser ver tu reino y alabarte y glorificarte por la eternidad. Gracias porque nos podemos aferrar a esta esperanza, porque Señor Jesucristo vamos a verte victorioso y nos aferramos a esa verdad. Porque sin importar lo que diga el mundo, sin importar que quizás nos llamen locos, sin importar la oscuridad que vemos alrededor, tenemos nuestros ojos puestos en este reino, que es un reino victorioso, indestructible, que como esa piedra, que como dice en el sueño y la profecía, comenzó chiquita, pero ahorita está siendo una montaña que abarca todo el mundo y va a vencer y va a eliminar y va a destruir a todos estos imperios.
Bueno, sí, te vamos a ver, Señor, gobernar. Y es un gran honor y gracias por revelarnos esa verdad el día de hoy. Y te pedimos por favor que eso quede atesorado en nuestro corazón y que nunca olvidemos esa verdad, que nos arraiguemos a esa verdad y que nos enraicemos en esa verdad. Gracias por este tiempo y nos queremos quedar en tu presencia, dándote a ti toda la gloria y toda la honra. Fortalécenos en este día de ayuno, Dios mío, y gracias por este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Feliz día para todos. Bye.